Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Derecho Electoral. El día de hoy vamos a tocar un tópico muy interesante denominado la acumulación y la escisión de los expedientes electorales. Durante la instrucción de un medio de impugnación en materia electoral, se pueden dar estas dos situaciones, el acumulamiento y la escisión. La etapa en la cual se desarrolla es en la etapa de instrucción, es decir, previo a que exista el cierre de la instrucción y se pase a la sentencia del medio de impugnación en comento. Entonces, en esta etapa de instrucción, pues los magistrados tienen que tomar cualquier medida ex oficio, de oficio, a modo de que ellos puedan tomar en consideración si es necesario la acumulación de expedientes o por el contrario, se tienen que escindir o dividir los expedientes para un mejor estudio de los agravios. Pero vamos a hablar de la acumulación. La acumulación consiste en reunir varios expedientes para que estos puedan tramitarse de una manera común, para que de esa manera se resuelva en una sola sentencia y de esa manera no generar en algún momento sentencias contradictorias. ¿Tiene requisitos de procedencia? Claro que los tiene. Sobre todo cuando son medios de impugnación en donde tenemos una misma autoridad responsable o se estén agraviando de un mismo acto, que el acto impugnado sea el mismo. En este caso, pues como hay pluralidad de actores, pero es referente a al mismo acto, que se resuelva en sentencias diferentes y existan sentencias contradictorias. Es conveniente entonces resolverlos así de manera conjunta. Tenemos en pantalla una verbigracia. La verbigracia consiste en la sentencia que emitió la Sala Superior en un juicio de revisión constitucional, donde además acumuló 14 juicios para la protección de los derechos político-electorales. Estos todos fueron acumulados. Para la Sala Superior fue necesaria la acumulación en virtud de que todo se generaba de un solo hecho. De un solo acto impugnado, había 14 personas que tenían la misma sensación de que sus derechos político-electorales habían sido vulnerados. Por tanto, la Sala Superior consideró que se tenían que acumular todos estos expedientes, tanto los 14 JDC como el juicio de revisión constitucional. Pero ¿cuál fue la problemática de este juicio? La problemática consistió en que un partido político promovió un juicio de revisión constitucional electoral en contra de la designación de consejeros electorales que realizó la legislatura local de Querétaro. Aunado a esto, 14 ciudadanos también consideraron que tenían derecho a integrar el Consejo Electoral de Querétaro. Por lo tanto, la Sala Superior consideró que era procedente acumular para evitar sentencias contradictorias al estar controvertido el mismo acto y la misma autoridad que era la legislatura de Querétaro. En esa razón fue que se consideró que se acumularan. Ahora hablemos de la escisión. La escisión es la división, implica la separación de un asunto en dos o más expedientes para una mejor resolución. ¿Con qué finalidad? Pues con aquella de que se pueda hacer más accesible la justicia electoral en beneficio de todas las partes. La decisión tanto la puede solicitar la parte actora del medio de impugnación en su escrito de demanda o en todo caso, pues la va a hacer ex oficio el magistrado. ¿Pero qué sucede aquí? Bueno, es cuando en el escrito, en el medio de impugnación, se impugnan más de un acto o existe una pluralidad de actores o existe una pluralidad de demandados, pero además se estima conveniente que se resuelva de manera separada y no conjunta. ¿Por qué? Existen algunas variantes de por qué se tiene que dividir. Por ejemplo, estás impugnando
un acto, una elección en materia local, supongamos las próximas elecciones de 2024, pero también estás impugnando la misma casilla respecto de la elección a presidente de la República. Entonces, estás impugnando más de un acto porque uno se substancia de manera local y otro se tiene que substanciar en la sala regional, es decir, en la justicia federal. Por esa razón, pues es considerado que se tiene que dividir. Entonces, la decisión se va a dar cuando se impugna más de un acto y no se presente algún supuesto de acumulación. ¿Cuándo va a proceder? Bueno, cuando exista pluralidad de actores o demandados y se estime que no es conveniente resolverlo de manera conjunta. Aquí es diferente, totalmente diferente a la acumulación, sino que por razón de que se substancian de manera diferente tenemos que dividirlos. Por ejemplo, la sesión se realiza mediante un acuerdo del magistrado. La verbigracia consiste en una donde la Sala Superior acordó dividir el contenido de una demanda del expediente de revisión constitucional 161-2010, presentado por aquel entonces Partido Convergencia. La decisión, la orden de decisión que dio el magistrado fue debido a que el partido impugnaba dos hechos. Por un lado, impugnaba la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca en un recurso de apelación, pero también impugnaba que no habían cumplido una sentencia dictada por la Sala Superior en un recurso de revisión constitucional 121-2010. Entonces, como Convergencia en ese momento impugnó dos actos de manera distinta, que tenían orígenes distintos y que eran juicios distintos, el magistrado dijo, no te puedo resolver de manera conjunta, lo siento, o sea, si te querías ahorrar papel, no se pudo porque entonces tenemos que resolverlo de manera separada. Y entonces la demanda se tuvo que escindir y esto permitió que la Sala Superior realizara un procedimiento exhaustivo en ambos asuntos. Por un lado, la revisión del incumplimiento de una sentencia, pues tiene como finalidad supuestos de procedencia y formas de tramitación, sustanciación y resolución muy diferentes a los que se tiene a través de un juicio de revisión constitucional electoral. Por eso, no era conveniente que los dos asuntos tuvieran una sustanciación y resolución en común. Ya que se dicta el acuerdo de decisión, es decir, de separación, el magistrado concluirá la sustanciación de los expedientes de forma separada y formulará los respectivos proyectos de sentencia. Esto tiene su fundamento en el artículo 90 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, de esta manera vimos dos ejemplos bastante prácticos de cuándo se da el supuesto de acumulación y cuándo se da el supuesto de escisión. Con lo cual, pues cerramos esta cápsula. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima emisión. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.